Bueno, si les parece bien, comenzamos. Primero quiero darle la bienvenida a todos, agradecerle la presencia y la participación de todos. En especial, quisiera agradecer al licenciado Miguel Belgrano, que es el presidente del Instituto Nacional Belgraniano, que se encuentra presente. Y muy especialmente a todos ustedes que han dedicado esta parte de esta tarde para compartir todos juntos esta conferencia. Para comenzar, voy a presentar a Fernando Miguel Fong, que es agente de la propiedad industrial matriculado, investigador independiente en temas históricos y geográficos, es gestor cultural, cursó parcialmente la carrera de geografía y actualmente estudia en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata. Fue miembro de la Mesa de Historiadores e Investigadores del Partido de Almirante Brown, miembro de la Federación de Entidades de Estudios Históricos de la provincia de Buenos Aires, miembro colaborador en el Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata. Ha realizado algunas publicaciones relacionadas con temas históricos y geográficos y es miembro de número del Instituto Histórico Municipal de Lomas de Zamora. Vamos a escuchar entonces a Fernando Miguel Fong con su exposición sobre el tema año 1893, Belgrano, gobernador provisorio electo en Lomas de Zamora, capital de la provincia de Buenos Aires, por un día. Lo escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Alfredo Gracia, el presidente del instituto, por la presentación, a la señora secretaria por la organización, a todos ustedes por la presencia. Quiero agradecer también en el marco del instituto un saludo especial para el miembro decano, para el profesor Carlos Pesado Palmiera, quien conozco de hace muchos años y siento un gran afecto por él, de la misma forma que para su señora esposa, la profesora Blanca Ricciardi. También agradezco especialmente la presencia del licenciado Manuel Belgrano, homónimo de nuestro padre de la patria, presidente del Instituto Nacional Belgraniano, y entiendo también, agradezco la presencia de uno de los descendientes, el señor Miguel Belgrano, que se encuentra también presente, creo, por lo que algún dato que tengo, invitado por el profesor Elizalde, que también es miembro de número de nuestro instituto. Bueno, veo muchos amigos, quiero agradecer a todos en especial. Estoy viendo a la profesora Nora Fasani, que es la presidenta del Instituto de Estudios Históricos del Partido de General San Martín. Hacía mucho que no la veía por esto de la pandemia, así que agradecido por tener la oportunidad, agradecido porque esté presente. Profesora, está Juan Pablo Gómez, de una ONG con la que formo yo parte también, en el Partido de Almirante Brown, por la conservación y patrimonio histórico del pueblo de Ministro Rivadavia, un pueblo antiquísimo, casi tan antiquísimo como Quilmes. Y tenemos una ONG que se llama, si hablé rápido, Ministro Rivadavia, Pueblo Rural, Histórico y Cultural en el Partido de Almirante Brown. También está presente un vecino ilustre del Partido de Lomas, el arquitecto Leticia, gran conservacionista, y bueno, y el resto, el señor Norberto Candados, a quien mucho aprecio, y al embajador de la República de Turdera, el señor Jorge Origone. Lo digo con afecto y a él creo que le gusta. Bueno, vamos a comenzar la exposición. Ante todo les quiero significar que es un tema difícil de organizar. Yo hace 2 años y medio que estoy investigando la revolución de 1893, o la revolución de Temperley, como ustedes quieran llamarla. Y le vengo investigando desde que me enteré que no figura en los registros oficiales.
Y eso realmente a mí me llevó, me molestó mucho, me di cuenta hasta qué punto nos puede la política trampear, de hacer desaparecer un capítulo de la historia. Ustedes saben que el seguro que tiene la República, el republicanismo, aunque les parezca mentira, es el registro oficial, es el boletín oficial. Cualquiera puede hacer cualquier cosa, pero lo tiene que decretar y lo tiene que inscribir. Y si se tiene que desdecir, tiene que haber otro decreto que lo regule. Y las leyes se deben publicar, salvo aquellas que sean reservadas por razones de seguridad nacional que están previstas constitucionalmente. Bueno, a nivel nacional, el gobierno de Sáenz Peña, y a nivel provincial, las intervenciones federales que sucedieron al doctor Juan Carlos Belgrano en el gobierno provisorio que él ejerció, elegido por el pueblo, en forma casi directa, diría, nos demuestra cómo ellos nos trampearon, y los dos acuerdos, decretos con acuerdo de ministros firmados por el doctor Luis Sáenz Peña y su gabinete, como así también todos los decretos firmados por el doctor Juan Carlos Belgrano como gobernador provisorio de la provincia de Buenos Aires electo en Lomas, no figuran respectivamente ni en el registro oficial de la Nación, ni tampoco en el registro oficial de la provincia de Buenos Aires. Es más, ha ocasionado que el archivo histórico de la provincia de Buenos Aires, en nóminas de gobernadores, en nóminas de ministros a cargo de los diferentes ministerios, haya ocurrido en importantes errores de lista, justamente por no tenerlos en cuenta. Entonces entiendo yo que los historiadores, obviamente, que son profesionales de la historia, los historiadores científicos y todos aquellos que nos sentimos cerca de la historia por un motivo u otro, es casi un deber de cumplir, de rescatar el hecho revolucionario de 1893 y tratar de alguna manera, buscar de alguna manera de inscribirlo, donde efectivamente alguien se ocupó de retirarlo. Les preparé un PowerPoint para que sea un poco más llevadero. Esta es la publicidad de nuestro instituto, y aquí tenemos a uno de nuestros padres de la patria. Voy a intentar ser muy breve en una anécdota personal. Yo desde chico, si tenía que elegir entre Belgrano y San Martín, no sé por qué, pero siempre lo elegí a Belgrano. Cuando me llevaron al monumento, a Rosario, de 6 años, después cuando mis padres me regalaron un hermoso libro, yo iba a la escuela primaria, La elección civil de Belgrano, por aquella persona que había ganado un concurso en televisión, el doctor Pogoriles, que contestó en Odol Pregunta, siempre sentí un afecto muy grande. Así que cuando me enteré encima que alguien de la familia de Belgrano había participado en esta revolución de 1893 y que injustamente no figuraba en el registro oficial, fue que empecé a hacer esta investigación. Este detalle que intenta resumir con todos estos títulos, con todos estos cargos, con todas estas descripciones de este enorme ser humano que fue Manuel Belgrano, lo tomé de la página del Instituto Belgraniano, Nacional Belgraniano, donde caracteriza y nos pinta a uno de los padres de la patria de la nación argentina, y esto venía a colación de que todos sabemos que estamos festejando los 2 bicentenarios. Menciono el más importante primero, el bicentenario del fallecimiento de nuestro prócer, y también se festeja en el 2020 el bicentenario de la provincia de Buenos Aires, en ocasión de aquel cabildo abierto del 16 de febrero de 1820, que nos dio la primera institución, el primer órgano legislativo que se encargó de elegir al primer gobernador, como la provincia se constituyó como un ente jurídico de derecho público, y como el resto de las provincias también. No teníamos orden nacional, pero las circunstancias hicieron con la disolución del orden nacional de que cada provincia cree sus propias autoridades. Bueno, esta es la conferencia, y voy a tomar como punto de partida donde nos dejó el doctor Grassi en la conferencia que dio hace unos días.
La revolución de Temperley. ¿Irigoyen eligió este punto por algún motivo en especial? Sí, claro que sí. A Temperley era fácil llegar, no, era fácil llegar. Hubo. ¿Por qué motivo? Porque Temperley era, es y seguramente será un nudo ferroviario. Cuando nos habló de Temperley, el doctor Grassi nos planteó el origen, las estancias, las chacras, las quintas, y él terminó en 1871 mostrándonos la primitiva estación de Temperley. Ahora bien, en 1871 la primitiva estación de Temperley era una estación más en la línea del ferrocarril sur. En 1872 apareció Adrogué, Bursaco ya existía desde 1868, lo mismo que Gleu y San Vicente desde 1865. Pero ¿qué le faltaba a Temperley para convertirse en un nudo ferroviario, como efectivamente lo fue? Herramienta estratégica que Hipólito Yrigoyen supo utilizar para reunir las tropas. Esto que están viendo ustedes en pantalla. Efectivamente, la fundación de La Plata fue el hecho que hizo de que Temperley se convierta en un nudo ferroviario. Al fundar La Plata y el decidir, Dardo Rocha, gobernador de la provincia de Buenos Aires, establecer la capital definitiva en La Plata después de la guerra de federalización de Buenos Aires en 1880, se estableció en La Plata, pero se dio cuenta que tenía 2 ferrocarriles y que la línea troncal del ferrocarril oeste, que era 11 Mercedes, estaba bastante lejos. Entonces, en 1882, trazó el primer ramal, puso como un compás el punto en Tolosa y el primer ramal hacia Ensenada, lo que le permitió fundar La Plata. En 1883 la vinculó con el ferrocarril sur y llegó a Ferrari, hoy Coronel Bransen. En 1883, para diciembre, llegó a Pereira para evitar, también con el ferrocarril Buenos Aires al puerto de Ensenada, para evitar pasar por Ensenada. Y desde unos 3 kilómetros antes de la estación Pereira, en la que se denominó Empalme Pereira, trazó la línea Morón, que fue la línea importante, troncal, porque era la que efectivamente iba a comunicar la ciudad de La Plata con la vía principal del ferrocarril oeste, que se trazó o se construyó en 2 tramos. La primera sección, así se llamó, de la línea Morón, fue Villa Elisa, o en aquel entonces Empalme Pereira Temperley, y la segunda desde Temperley hasta Edo, que en aquel momento no se llamaba Edo, se llamaba Empalme Morón. Bueno, el 15 de abril de 1884, con esta línea ya trazada hasta Temperley, todavía faltaba la segunda sección de la línea hasta Edo, se decide el traslado de los poderes públicos, o sea, La Plata se inaugura como capital de la provincia de Buenos Aires. Todo queda subsumido por lo general para la gente en el 19 de noviembre de 1882. Pero efectivamente la fecha más importante de la ciudad de La Plata es el 15 de abril de 1884, porque fue cuando se transformó en capital. Dardo Rocha, sus 3 ministros, la Suprema Corte de Justicia, se encontraron en Plaza Constitución y en un tren del ferrocarril oeste, utilizando las vías del ferrocarril sur, viajaron hasta Temperley. Y allí ingresaron en la traza ferroviaria que en 7 meses, nada más que 7 meses, se había construido. Llegaron a La Plata y obviamente se realizaron los actos de inauguración. En 1885 el ferrocarril oeste traza y ya deja armado el nudo ferroviario completo, traza la línea Temperley-Cañuelas, que es la que ustedes están viendo ahí en su primera, acá está el aviso, que nos dicen que el 15 de julio de 1885 queda inaugurada el ramal Temperley-Cañuelas. Posteriormente, para 1890, ya habiendo comprado el ferrocarril sur este ramal, se traza lo que en términos ferroviarios algunos llamamos la zanja de Turdera, aquí figura como desviación propuesta, y efectivamente hace un nuevo empalme hacia Cañuelas. Toda esta combinación que ustedes están viendo aquí, efectivamente le permitió, de esta manera Temperley pasó a ser algo así como lo es de hecho, el nudo ferroviario más importante del país y de donde se puede llegar desde cualquier lugar del país.
desde Tucumán, desde Neuquén, desde La Pampa, se puede llegar a Temperley. Y lo tuvo claro Irigoyen. Esta foto que están viendo en este momento es un poco el teatro de operaciones. Vamos a empezar a hablar en términos bélicos porque efectivamente intentamos describir una revolución. Estas son las vías. ¿Y qué se dio? Bueno, aquí, ¿quién gobernaba la provincia de Buenos Aires? Ahí tenemos a Julio Costa, gobernador de la provincia de Buenos Aires, en el momento en que se produce la revolución. La revolución se inicia por los siguientes motivos y vamos a dar simplemente unas pautas muy básicas como para saber por qué ocurrió. En 1890 todos sabemos que la Unión Cívica ejecuta la Revolución del Parque. La revolución contra un régimen que se había instalado con la primera presidencia de Roca y que pretendía decidir quién iba a ser presidente y quién no, y quién iba a ser por lo menos gobernador de la provincia de Buenos Aires y quién no. Obviamente que el pueblo necesitaba participar, el pueblo quería participar, y de la misma manera que se constituyó ese polo de poder tan importante que fue el Partido Autonomista Nacional, también la oposición se constituyó en la Unión Cívica. La Unión Cívica, obviamente, decir que fue vencida en la Revolución del Parque me parece que es un exabrupto. No fue vencida porque empezó a marcar el camino de esa lucha que va a concluir en 1916, cuando el 12 de octubre el último representante de este orden conservador oligárquico que fundara Roca en 1880, le entregara la banda presidencial al doctor Hipólito Yrigoyen. Lo que ocurrió después de la Revolución del Parque fue que una parte de la oposición que constituía la Unión Cívica acordó con el gobierno del régimen, así lo vamos a llamar, el régimen, y propuso la fórmula presidencial del doctor Luis Sáenz Peña y José Evaristo Uriburu. La parte que acordó, que estaba dirigida por Mitre, se retiró, o mejor dicho, se partió la Unión Cívica en Unión Cívica Nacional y Unión Cívica Radical, liderada por Alem. Es muy básico, pero es para explicar por qué llegamos a los hechos de julio de 1893. A su vez, al régimen se le produjo otro problema. Dentro del régimen, el régimen se estaba dividiendo. Estaban los jóvenes, los que se hacían llamar conservadores modernistas, como por ejemplo el doctor Roque Sáenz Peña, que pretendió, o que fue propuesto para candidato presidencial, y efectivamente al ser su padre el electo por los más poderosos del partido, de su partido, retiró su candidatura. Pero en principio hubo un acuerdo para dejarle a los modernistas que elijan al gobernador de la provincia de Buenos Aires o que propongan o que efectivamente gobiernen el principal estado argentino. ¿Qué ocurre? Julio Costa fue el continuador de Máximo Paz. Todos sabemos en la provincia de Buenos Aires que el recuerdo que dejó Máximo Paz como gobernador fue bastante malo. Máximo Paz fue el encargado de vender al capital inglés una de las joyas de la provincia de Buenos Aires, como lo fue el Ferrocarril Oeste. Y Julio Costa fue el encargado de trazar los contratos, de generar beneficios al capital inglés, y su gobierno realmente fue muy mal considerado. Realmente fue un gobierno verdaderamente corrupto. Y si puede llegar a tomarse o interpretarse como una forma de corrupción el hecho que en 2 años y meses de gobierno hayan tenido esta gran cantidad de ministros en gobierno, en Hacienda, en obras públicas, realmente nadie se quería quedar con Costa, o eventualmente lo que tenían que firmar no estaban de acuerdo o decididos a firmarlo, entonces había que cambiar al ministro. Ese fue, aparte del problema eterno, que ya se había dado en el 80, el problema de las armas, si la provincia de Buenos Aires tenía derecho a tener batallones armados, como por ejemplo el regimiento de guardiacárceles, el equivalente a lo que hoy sería el servicio penitenciario. Y lo más importante de todo, elecciones libres. El radicalismo insistió, trazó
y dejó marcado el camino con la Revolución del Parque. Se repitió en 1893. En San Luis, que fue la primera revolución, pudieron derrocar al gobernador. Eso de alguna manera los llevó a los radicales a envalentonarse y a decidirse a hacer la revolución en la provincia de Buenos Aires. Pero hay una verdad. Mi intención es plantearles el asunto desde la parte del derecho público provincial y llegar a definir el interrogante de la charla, que es la capitalidad provisoria de Lomas y la gobernación provisoria del doctor Juan Carlos Belgrano. Pero obviamente algunos hechos anecdóticos sobre la revolución podemos decir. La revolución la comenzó el doctor Hipólito Yrigoyen desde su quinta en Las Flores, desde su estancia en Las Flores, la estancia El Trigo. Básicamente se disparó el 30 de julio, desde la madrugada del 30 de julio, y en la zona de lo que hoy podemos decir el Gran Buenos Aires Sur, que es la parte que más como regionalidad nos interesa, efectivamente fue también para la misma época, para la misma hora. ¿En qué consistía una revolución en esos años contra el poder político? Es muy simple. En la organización administrativo-política que tiene la provincia de Buenos Aires era en tomar la comisaría. Básicamente, había 67, 68 puestos, cabeceras de distrito, donde había una comisaría, había que tomar la comisaría. Una vez tomada la comisaría, en el municipio los revolucionarios entraban dando un puntapié al portón del edificio municipal e ingresaban. En eso consistió, pero en realidad no hubo una única revolución. Hubo tantas revoluciones de 1893 en la provincia de Buenos Aires como comisarías jurisdiccionales tiene la provincia. Y esto lo plantea el mismo Force. El mismo Force, que es uno de los autores que yo he investigado, en realidad he investigado varios, pero lo que he hecho en estos 2 años es intentar encontrar una síntesis que Force niega, y lo cito. Es incuestionable, dice Force, según se ha dicho, la dificultad de establecer con rigurosa exactitud e imparcialidad histórica la enumeración de todos los puntos que desde aquella memorable mañana, está hablando la del 30 de julio de 1893, quedaron dominados por la revolución. Y continúa Force. Así resulta que no puede fijarse históricamente una idea sintética de la marcha revolucionaria en los sucesos locales, como elementos o partes de un procedimiento sistemático y previsto, sino que por el contrario, el historiador que se ocupe de tales acontecimientos se verá obligado a abandonar todo procedimiento coordinado y metódico y a recurrir al análisis y a los detalles sin enlace para poder establecer las peripecias del levantamiento en cada partido de la provincia. Es muy cierto lo que dijo, lo dice al iniciar el relato. Es prácticamente inconmensurable, es imposible abarcar la revolución de 1893 y sobre todo con un detalle en tiempo real. Yo, para el objeto de esta charla, lo tuve que hacer o intenté hacerlo entre Lomas de Zamora, el sur del Gran Buenos Aires, y la ciudad de La Plata, donde efectivamente se acontecieron muchas situaciones y sucesos que hicieron a la definición de la revolución, porque fue algo posible, pero llevó bastante tiempo, porque está Alberto Spil, que cuenta una revolución prácticamente desde el riñón mitrista, por decirlo de alguna manera, en su estudio biográfico sobre el gobernador Julio Costa. También está el autor Etchepare Borda, que ha sintetizado en 120 hojas las 3 revoluciones radicales. Consecuentemente, podríamos decir que es un exceso de síntesis el de Etchepare Borda, pero con el libro de Force, y sin perjuicio que él aclara de que no lo va a poder hacer, intentamos trazar algo. En Lomas de Zamora logróse sorprender a las autoridades de la comisaría, posicionándose los radicales de la población con poco esfuerzo, pues la policía la había abandonado poco antes, llamada por el gobierno a que concurriese urgentemente a La Plata.
Los radicales de Lomas no tuvieron que luchar ni siquiera con el comisario Campo y sus agentes, y huyendo prudentemente de las fuerzas radicales que ya estaban acantonadas en Temperley, se corrieron al ser de día con dirección a Lomas. Pero al hallar este punto en poder de la revolución, marcharon al Almirante Brown y de allí a La Plata, según la narración. Después continúa diciendo que en Lomas de Zamora, estoy citando a Force, una junta revolucionaria compuesta según los diarios de la época por Victorio Brigera, Tonelier, Jacinto Rosa y Juan Jerónimo Araujo. Además fueron nombrados por quienes tomaron la municipalidad, fue nombrado intendente el señor Andrés Marraspín, que anteriormente desempeñaba el puesto, y juez de paz el señor Sebastián Martínez. Y acá hay una cita importante que dice: en aquellos días fue cuando empezó a hacerse notar por sus buenos servicios a la causa revolucionaria y a las causas populares el consecuente liberal don Tomás Oliver, de cuya modesta personalidad tendrán que ocuparse algún día aquellos que hagan la historia de este pueblo. Las fuerzas empezaron a llegar a Lomas de Zamora desde todos los lugares de la provincia de Buenos Aires. Les hablo de los límites que en ese momento tenían: Trenquelauquen por el oeste, Bahía Blanca, Las Encadenadas, Carué, Mar del Plata, desde el corazón de la provincia de Buenos Aires, que fue lo que llevó adelante el doctor Hipólito Yrigoyen, básicamente Azul, Las Flores, lo que directamente él negoció, tropas que ingresaron por el ramal de Las Flores a Altamirano y por Altamirano hasta Temperley. En el mismo momento, desde la capital federal, la Unión Cívica Nacional, como segundo partido, como segunda minoría en esta oposición que estamos diagramando, oposición al régimen, se plegó a los hechos revolucionarios y tomaron la comisaría de Barracas al Sur. En ese momento se le propuso a Mitre, se le consultó si efectivamente existía alguna posibilidad de que concurran ambas fuerzas hacia La Plata, avancen hacia La Plata. Ahí Bartolomé Mitre contestó diciendo: temo al fuego amigo. Eventualmente, o sea, sin dudarlo, no eventualmente, sin dudarlo, Bartolomé Mitre conocía muy bien a Leandro Alem y seguramente sabía de que no iba a haber entendimiento con los radicales después del acuerdo que él había firmado con el régimen. Los cívicos nacionales avanzaron por vía Quilmes y se concentraron en Temperley los cívicos radicales, vamos a llamarles simplemente radicales. El efecto de la concentración radical fue casi, diríamos, una guerra de presión. No fueron 8.000, fueron más de 8.000, tampoco fueron más de 10.000. O sea que entre 8.000 y 10.000 almas revolucionarias llegaron a Temperley y esos datos habían llegado a La Plata. En ese momento, desde hacía un tiempo atrás, el gobierno muy debilitado, un gobierno que nace débil de un acuerdo que no fue del todo claro, el gobierno del doctor Luis Sáenz Peña, que aparte era una persona anciana con graves problemas de salud, había pedido renunciar 2 o 3 veces, Roca y Pellegrini no querían que renuncie, entonces sugirieron o entendieron que ofrecerle. El gobierno del doctor Luis Sáenz Peña funcionó casi como un poder ejecutivo colegiado, porque él tomaba intervención, obviamente era el último en decidir, pero siempre lo hizo en acuerdo de ministros, aún hasta la parte de consulta, de dictamen. Y uno de sus ministros caracterizado hacía de jefe de gabinete, casi como si fuera, que no lo era, la forma de un gobierno parlamentario, aunque en realidad no era parlamentario porque manteníamos claramente la división de los poderes y el Parlamento no intervenía directamente. Se le ofrece el Ministerio de Guerra a Aristóbulo del Valle, que era un reconocido adherente a la causa radical, y él se sumó a las filas del gobierno. Inició la revolución, y cuando se inició la revolución, el ministro de Guerra, el jefe de gabinete del doctor Luis Sáenz Peña, era Aristóbulo del Valle. En cuanto se supo de la revolución,
El general Bosch, que es un personaje que lo vamos a nombrar en 2 oportunidades, tuvo 2 grandes objetivos, Bosch. Primero, el de se ofrece a Aristóbulo del Valle para viajar a La Plata y convencerlo a Costa que renuncie. Efectivamente, eso ocurrió. Bosch viaja a La Plata. Hay que mencionar esto. No había transporte por ferrocarril, las vías estaban tomadas, los caminos estaban cortados también. La única comunicación que existía entre Buenos Aires y La Plata era a través de la vía fluvial. Bosch viaja el día 4 a La Plata, se entrevista con el doctor Costa el día 5 y después de varios conciliábulos consigue obtener la renuncia. La Constitución de la provincia de Buenos Aires vigente era la de 1889, la histórica Constitución de 1873 reformada. Ya existía el cargo de vicegobernador, el vicegobernador era del Carril. No hacía falta nombrarlo, porque por renuncia del gobernador quedaba él. Él debía aceptar el cargo. Del Carril el día 6 de agosto no lo acepta. No acepta el cargo y automáticamente por la ley de acefalía provincial, el gobierno queda en manos del vicepresidente del Senado bonaerense, Guillermo Doll. Guillermo Doll se hace cargo del gobierno el día 6. ¿Qué ocurre en Temperley? ¿Qué ocurría contemporáneamente en Temperley? Cada vez eran más los que estaban reunidos, cada vez llegaban más tropas del interior y cada vez la alegría era mayor. Es más, quien contribuyó a que la alegría fuera mayor fue la visita que Alem hizo a los revolucionarios. Les voy a citar a Félix Luna en la biografía de Irigoyen, que dice: la jornada siguiente fue de júbilo, en el campamento llega Alem a visitar a los revolucionarios, tenía el vivac más aire de verbena que de campamento militar. El tribuno revista las tropas y vuelve a Buenos Aires. A cada rato llegan familias y amigos de los insurrectos. Hasta el popularísimo payaso Frank Brown llega a repartir golosinas entre los soldados. No era esta revolución del tipo de golpe sombrío y tenebroso que hemos conocido después los argentinos. Cito a Félix Luna. Y en ese momento, Irigoyen toma la decisión de citar a la Junta Revolucionaria como convención partidaria. En realidad, acá hay que hacer una aclaración, porque en función de estas aclaraciones que hagamos, vamos a encontrar la legitimidad del gobierno provisorio de Juan Carlos Belgrano. Y la legitimidad en la elección de un gobierno no es poca cosa. Les decía que Irigoyen toma la decisión, el jefe revolucionario, de citar a la convención partidaria. Ahora bien, esa convención partidaria, y esto es importante recalcarlo, fue convenido con sus compañeros más íntimos, sin previa consulta a las colectividades del partido. Dispuso que el comité provincial se constituyera en Lomas de Zamora, a cuyo fin, y esto es muy importante de acuerdo al relato que nos hace Force, y sin designar el objeto de la convocatoria, y sin los poderes ni autorizaciones necesarias para ello, que prescribe la Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical, se invitó a una reunión por el solo imperio de su voluntad y la fijó para el día 7 de agosto en el Salón Municipal de aquella localidad. ¿Esto qué significa? Que efectivamente de la reunión de Lomas, que si bien es cierto fue citada como una convención partidaria, fue claramente una asamblea popular. De allí la importancia de señalarlo, porque participaron todos aquellos que estaban parados enfrente al municipio, en lo que hoy conocemos como la Plaza Tomás Grigera. Una asamblea abierta al pueblo, y así lo define Félix Luna. Félix Luna, en varias de sus obras, todas biográficas, sobre los caudillos radicales, él habla del Cabildo Abierto de Lomas. Entonces, ¿qué pasó con esto del Cabildo Abierto? Es un giro
y utiliza Félix Luna es un intento de querer referenciar o está definiendo lo que pasó. Para ello fui a consultar a un historiador de la teoría del derecho, de la teoría de las instituciones, como es el doctor Ricardo Sorraquín Becú. En Historia de las Instituciones, Sorraquín Becú es un estudioso de todas las instituciones heredadas, que heredamos del sistema hispánico. Obviamente el cabildo es el más importante. Nos explica cómo funciona un cabildo abierto cuando el virrey o cuando después en la etapa revolucionaria era necesario consultar al pueblo por algo, invitaciones, selección de los invitados, orden del día fijo del cual no se podía salir y demás. Y después estaban, y define Sorraquín Becú, los cabildos abiertos revolucionarios, que eran aquellos que, si bien es cierto, se les pretendía dar una forma de organización más o menos coherente, terminaba siendo una asamblea popular donde se producía aquello que el doctor Juan José Castelli nos explicó con su famosa oratoria en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, la retroversión del poder hacia el pueblo. Bueno, alguno puede llegar a decir, y siento la crítica, me parece que te estás excediendo, Fernando. Yo creo que no. Porque de la asamblea, de la convención de Loma citada como convención, que se transformó en una asamblea popular, donde todo el mundo entró, donde un inmenso pueblo esperaba ansiosamente el resultado de las deliberaciones, pues se sabía que se trataba de nombrar un gobierno provisorio, efectivamente es un claro ejemplo de cómo efectivamente no nos excedemos si nombramos a la Asamblea Popular de Lomas de Zamora, parafraseando al doctor Félix Luna, como un cabildo abierto. Igual que aquel del 16 de febrero que nos legó la Junta de Representantes, estoy hablando a nivel provincial en la provincia de Buenos Aires, o aquel del 22 de mayo de 1810 que nos legó nuestro primer gobierno patrio, sinónimo de libertad. ¿Qué era lo que ocurría también? Costa había renunciado, el gobernador, vicegobernador no se había hecho cargo. Eso tenemos que ir haciendo un paralelo de qué es lo que ocurría en La Plata. Habíamos visto de que no, esto no se los dije habíamos visto mal. El gobierno nacional dispuso que el doctor del Valle, junto con otro ministro más, viajaran a La Plata con 2 acorazados y una buena cantidad de soldados de las fuerzas nacionales. Llegaron a La Plata. En cuanto se enteró el vicegobernador, el vicepresidente del Senado a cargo del gobierno, Guillermo Doll, allí estuvo. Le había entregado ya Doll la aceptación del cargo que Doll había hecho, del cargo de gobernador, y le había redactado un documento en el cual él fundamentaba la intervención a la provincia. Quiero decir, porque no lo dije en su momento, de que la intervención a la revolución fue porque la intervención a la provincia de Buenos Aires no se había aceptado en el Congreso Nacional. La revolución estalló el 30 de julio cuando logró la Cámara de Diputados rechazar el proyecto de intervención a la provincia de Buenos Aires, que sí había aceptado el Senado. Doll entrega eso y ahí Aristóbulo del Valle comete un error. ¿Por qué? Es fácil decirlo desde hoy. Porque no debería haber remitido, les facilitó mucho la tarea después a los demás con el tema de enviar el pedido de intervención ya redactado. Llega Moutier, el doctor Moutier, que había viajado desde Temperley, y le pide a Aristóbulo del Valle que quería conferenciar con el gobernador a cargo, Doll, y efectivamente proceden a solicitarle su renuncia. Doll viaja de Ensenada a La Plata, regresa a las 5 de la tarde, y el día 7, mientras la Asamblea Radical, citada como Asamblea Radical, la Asamblea Popular, reunida en Lomas, con carácter de cabildo abierto provincial, elegía al doctor Juan Carlos Belgrano, porque Irigoyen no aceptó,
el gobierno provisorio de la provincia de Buenos Aires, Doll estaba renunciando en La Plata. El doctor Juan Carlos Belgrano el elegido, tuvo el cargo de gobernador provisorio de la provincia de Buenos Aires, gobernador provisorio electo, hasta el mismísimo momento que en Ensenada renunciaba el gobernador, a cargo en ese momento Guillermo Doll, ante el ministro Aristóbulo del Valle, y acá la particularidad de esa renuncia es muy importante también analizarla, poner la lupa en esa renuncia. Del Valle le dice, no me quedo con su palabra, quiero un documento. ¿Quién hace de escribano? ¿Quién redacta el documento? El ministro de gobierno que en ese momento estaba vigente en la provincia, que era el que había dejado Costa, von Rusch. El doctor von Rusch la redacta, y quienes firman como testigos, fíjense ustedes qué elocuente que es, y hace a la legitimidad del ascenso a Belgrano. Lo firma el presidente de la Cámara de Diputados de la legislatura bonaerense y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Dalmiro Sáenz, que lo acompañaba. Julio Llanos era el presidente de la Cámara de Diputados. Ellos dos son testigos de la renuncia del vicepresidente del Senado a cargo del gobierno provincial. La cefalía era absoluta, era completa. Y acá muchos historiadores caen en el error de creer que el que se hizo cargo del gobierno fue el ministro del Valle. Del Valle no lo hizo porque estaba convencido de que no tenía que asumir el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sino que también era la orden que le había dado el doctor Luis Sáenz Peña. En ese momento, el doctor Juan Carlos Belgrano, el día 7 por la noche, había dejado de ser gobernador provisorio electo y había pasado a ser gobernador provisorio en funciones. El día 7 por la noche, el gobernador Belgrano, y no voy a dejar de saltearme esto, tuvo un acto de civismo propio, únicamente, creo yo que no sé si no será uno de los pocos casos, que en estas circunstancias dijo que aceptaba el cargo, pero bajo una condición, de que le permitieran hacer su declaración jurada de bienes, si no, no juraba. Y la hizo, y la puso a disposición de quien le tomó el juramento en Lomas de Zamora. Declaró su domicilio en la calle Cuyo, hoy Sarmiento, 1707, otra propiedad que tenía en la avenida Corrientes, una casa en Adrogué, era vecino nuestro, y unos solares que tenía con la familia en Azul y en Olavarría. Esa fue la declaración jurada de bienes que el doctor Juan Carlos Belgrano entregó en Lomas de Zamora y se hizo cargo del gobierno esa noche. Viajó a Buenos Aires, intentó viajar a La Plata por agua, por vía fluvial, no lo logró. El día 8, esta estación que ustedes están viendo es la estación de Dock Central. Es una estación del ferrocarril del ramal de La Plata, Río Santiago, donde se dieron todas estas circunstancias. Cuando yo les hablaba y les decía que se movilizaron de La Plata al puerto y del puerto a La Plata, lo hacían a través de la línea ferroviaria, y esta parece una estación terminal, pero no lo es, porque la punta de rieles es Río Santiago. Esta es una vista actual del puerto de La Plata. Aquí a su izquierda están las vías, la estación está más o menos... Tienes que compartir la pantalla, porque no se ve. Ah, a ver. ¿Y qué es lo que se está viendo entonces? Nada. Bueno, no sé qué me pasó ahora. ¿Me escuchan ustedes? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, ahora no sé qué problemita, vamos a dejarla a que se acomode sola la máquina. Bueno, voy a seguir con la charla hasta que... ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, perfecto. Hay otra circunstancia también. Los cívicos habían avanzado por vía Quilmes, de Quilmes se habían dirigido a Pereira, y de Pereira observaban en La Plata lo que ocurría, y finalmente chocaron con los... Después les muestro el PowerPoint, así lo manejo mejor. Chocaron con
el regimiento de guardiacárceles a cargo del coronel Falcón en la estación de Ringuelet. Allí hubo 2 bajas de parte de los cívicos, o sea que fueron los primeros que llegaron a La Plata. Esto se dio entre el día 7 y el día 8. En realidad la batalla de Ringuelet fue el día 8. Una de las causas por las cuales Guillermo Dol renunció fue justamente porque se dio cuenta que el coronel Falcón lo desobedecía. Consecuentemente, al no poder ejercer ningún tipo de fuerza, fue que renunció. El doctor Belgrano llega a Lomas el día 8 de regreso y en Lomas firma el primer decreto, el decreto número 1 de su gestión, que es el decreto por el cual nombra a su gabinete ministerial. Después firma varios decretos más y con la instrucción habilitadora del doctor Aristóbulo del Valle, de que por telégrafo le avisa al doctor Hipólito Yrigoyen que podían avanzar sobre La Plata, avanzan. Avanzan sobre La Plata con un problema. Tuvieron que ir a La Plata vía Bransen, tuvieron que ir hasta Ferrari y después llegar a La Plata. ¿Por qué? Porque hubo una presunta acción contrarrevolucionaria en el partido de Almirante Brown que hizo que la policía levantara 400 metros de vías. Entonces el primer tren que salió de Temperley se encontró en mármol con que no podía avanzar. De todas maneras, con 2 ingenieros que ayudaron, lo pudieron realizar. Llegaron a La Plata y Aristóbulo del Valle estaba preocupado porque los cívicos habían sido desarmados y estaban ya regresando a Buenos Aires, en el empalme de Ringuelet, y Aristóbulo del Valle viajó con una locomotora y una bandera blanca desde la estación terminal de La Plata para intentar de que los cívicos y los radicales no se encontraran en Ringuelet. El ejército radical fue parado por Aristóbulo del Valle. Quienes han entrado a La Plata por el Camino Centenario recordarán que hay una barrera en la entrada a la altura del Hospital de Gonet. Había una barrera, un paso a nivel, que ahora ya no está. Fueron ahí vivaquearon las tropas y finalmente ingresaron y se establecieron en el hipódromo. Ingresaron triunfantes a la ciudad de La Plata por la avenida 13, como nos cuenta Force, que en aquel entonces las avenidas en La Plata llevan también, obviamente que las calles tienen nombre, y la avenida 13 lleva el nombre del libertador brigadier general Justo José de Urquiza. Hasta Plaza Paso y después se dirigieron al hipódromo. Aristóbulo del Valle no quiso que haya grandes fiestas, pero el pueblo de la ciudad capital salió y los recibió. Belgrano se instaló en el gobierno, continuó gobernando, hizo una serie de nombramientos, pero lo que ocurrió, les decía recién, de que yo considero que Aristóbulo del Valle cometió un error al enviar a Buenos Aires ese pedido de intervención que le había dejado escrito Guillermo Dol. En realidad fue un error. ¿Y por qué digo que él también se equivocó? Porque es una consecuencia novedosa de este trabajo de investigación. Porque todo el mundo aclara de que el que en realidad se equivocó fue Irigoyen cuando no lo detuvo a Pellegrini, que venía en un tren ingresando a la ciudad de Buenos Aires, desde el oeste provincial, y que fue detectado en la estación de Aedo, y que todo el mundo le pedía por favor que lo pusieran preso, que lo tuvieran detenido. Pellegrini llegó a Buenos Aires con Quintana, con contactos del partido del régimen, y lograron de que con el proyecto, el pedido de intervención de ese gobernador saliente en manos ya del Senado de la Nación, se proyectó la intervención de la provincia, que se hizo inconstitucionalmente, porque un mismo proyecto que había sido previamente rechazado en el Congreso Nacional, no puede ser ingresado nuevamente en el mismo periodo legislativo. Obviamente tiene que superar y esperar un periodo legislativo, porque las razones por las cuales se pedía la intervención de la provincia de Buenos Aires eran las mismas para las cuales ya había legislado el Congreso Nacional. Instalado
en el gobierno se hicieron nombramientos, como dije, se nombró al doctor Alejandro Korn como intendente de La Plata, se nombró al directorio del Banco de la Provincia, como presidente del Banco de la Provincia, se lo nombró al doctor Leonardo Pereira, al señor Leonardo Pereira, perdón, famoso estanciero, en ese momento seguramente era radical, pero el efecto de lo que pergreñó Pellegrini, que fue el ingeniero de desarmar la revolución, fue más poderoso. Aristóbulo del Valle se quedó demasiado tiempo en La Plata. Aristóbulo del Valle tendría que haber viajado a Buenos Aires. Y hay un hecho también importante. La noche del 8, del 7 de agosto a la noche, cuando ya había jurado en Lomas de Zamora el doctor Juan Carlos Belgrano, hubo un acuerdo de ministros en el dormitorio del doctor Luis Sáenz Peña, porque se sentía muy mal y muy enfermo, donde se redactó el decreto que el gobierno de la nación aceptaba el gobierno provisorio de la provincia de Buenos Aires y el nombramiento de Belgrano, del doctor Juan Carlos Belgrano. Y acá hay que hacer una salvedad. Si bien es cierto, las referencias contrafácticas en historia no sirven y se las desaconsejan, tendríamos que pensar qué hubiera pasado si Irigoyen hubiera aceptado ser el gobernador de la provincia. ¿Y por qué digo esto? Porque en ese acuerdo el doctor Luis Sáenz Peña dijo que si los cívicos nacionales aceptaban al gobernador designado, él no tenía ningún problema que efectivamente el gobierno quede como gobierno provisorio, que tenía que llamar elecciones limpias, como buscaban a través de la revolución. Yo entiendo que si hubiera sido Irigoyen, los cívicos no lo hubieran aceptado, pero justamente porque fue Belgrano, es que los cívicos, nadie, absolutamente nadie de lo que podríamos decir oposición política, es más, fue aclamado su designación en oportunidad de que así aconteciese en esta Asamblea de Lomas. Entonces, y para ir terminando, tenemos asumiendo al doctor Juan Carlos Belgrano, jurando en Lomas de Zamora el día 7. Previamente, una asamblea que había sido citada como convención partidaria, pero desde el punto de vista de la categoría de dicha asamblea y ratificando el concepto de cabildo abierto que nos dejó plasmado Félix Luna en las biografías de los célebres caudillos radicales, es elegido el doctor Juan Carlos Belgrano como gobernador provisorio electo. Al día siguiente, frente a la renuncia de Dole y frente a la, acefalía absoluta que tenía la provincia, y que Aristóbulo del Valle no tomó el poder, sino que lo sostuvo desde un punto de vista casi como una especie de abstracción, tenemos que decir que lo sostuvo e informó por telégrafo que avancen desde Temperley. Efectivamente, ya el doctor Juan Carlos Belgrano fue el gobernador provisorio en funciones ejecutivas ya en Lomas de Zamora, hasta el día 9 en que las tropas marcharon desde Temperley. O sea, cuando el doctor Juan Carlos Belgrano, obviamente, y el doctor Hipólito Yrigoyen, que fueron en la retaguardia de la vanguardia fue el coronel Martín Yrigoyen, salieron desde Temperley rumbo a La Plata, vía Bransen, el día 9, efectivamente ese periodo de tiempo es el que definimos como la capitalidad provisoria de Lomas de Zamora. Y basta hacer una analogía histórica con lo que había ocurrido en el 80 en la República Argentina. Nadie pone en tela de juicio que el municipio de Belgrano fue la capital provisoria de la nación, cuando prácticamente, y si se me permite un poco la osadía de decir que el gobernador Carlos Tejedor le puso un cuchillo en la garganta al doctor Nicolás Avellaneda y tuvo que llevarse su gobierno y el Congreso Nacional a la sede del municipio de Belgrano. Obviamente, consecuentemente, se dan circunstancias, obviamente no es una analogía exacta, porque Avellaneda estaba ya como presidente reconocido y nombrado y se movilizó, pero en este caso fue nombrado, y las características de asamblea popular que tuvo, esta reunión de vecinos
en Lomas de Zamora habla de la legitimidad del gobierno del doctor Juan Carlos Belgrano y de la capitalidad provisoria de Lomas de Zamora, desde las 14 horas del día 7, en que había sido citada, porque Force establece la hora de la orden del día que se inició en la asamblea en el edificio del municipio, del antiguo edificio del municipio lomense, hasta el día 9, a las 13 horas, cuando partió el tren de Temperley, llevándolo al doctor Hipólito Yrigoyen y al doctor Juan Carlos Belgrano rumbo a La Plata. O sea, todo el 8 completo, un poquito del 7 y un poquito del 9. Así que yo entiendo que lo que falta o lo que ha faltado para que esté inscrito en los libros de historia de que Lomas fue la capital provisoria de la provincia es que hubieran estado, ya sea los decretos del gobierno nacional con acuerdo en el registro oficial de la nación y estos 3 o 4 decretos que ahora vamos a ver, que vamos a ver el facsímil de estos decretos que se incluyen en la obra de Force, que estuvieron fechados en la ciudad de Lomas de Zamora el 8 de agosto de 1893. Se los voy a poner ya para compartir porque era lo más importante. Ahí, esta es la imagen del puerto de La Plata, ¿la están viendo? Sí. Del dock central del puerto de La Plata, acá está el río Santiago como una especie de T y la boca hacia la boca de salida, digamos, del dock central. Este es el edificio de la Intendencia Municipal de Lomas de Zamora, donde se efectuó la asamblea, el antiguo edificio municipal de Lomas. Esta es la mejor imagen que pude encontrar del doctor Juan Carlos Belgrano, si no única, digitalmente, si no única, muy mal pixelada. Y este es el decreto número 1, donde el doctor Juan Carlos Belgrano en Lomas de Zamora, el 8 de agosto, nombra a sus ministros, al doctor Abel Pardo en gobierno, al doctor José de Apellanis en el de Hacienda, al doctor Marcelo T. Alvear, Torcuato Alvear en el de Obras Públicas. Este es el decreto número 2, firmado por Belgrano en acuerdo de ministros, donde nombra inspector general de milicias al ciudadano coronel doctor Martín Yrigoyen. Esto de que la firma sea en acuerdo de ministros hace de un funcionamiento en términos constitucionales del gobierno. No era un gobierno constitucional, era un gobierno revolucionario, pero que respetaba a rajatabla el cumplimiento de la ley y de las formas. Este es el segundo decreto donde se nombra el jefe de policía de la provincia, Emiliano Reynoso. Esta es una circular a las autoridades de campaña, informando y notificando los hechos, también fechada en Lomas de Zamora, firmada por el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, ministro de Gobierno del Gobierno provisorio, fechado en Lomas de Zamora, 8 de agosto de 1893, y este es uno de los pocos documentos oficiales que hay, que en realidad no es un documento del gobierno de Belgrano, esto está en el archivo histórico del doctor Ricardo Levene en La Plata, es un expediente donde cuenta el militar a cargo lo que le costó desarmar la revolución de Temperley y asegurarse de que cada uno de los comisarios del interior de la provincia estaban ya, digamos, en funcionamiento y respetando a la intervención federal. Este es un mapa que acompaña, un croquis de la provincia de Buenos Aires, señalando cada uno de los puestos en los que tuvo que tomar algún tipo de medida. Fíjense ustedes que aquí teníamos todavía en 1893 a los Pampas bastante cerca, y que la Ruta 5 llegaba hasta Trenquelauquen solamente, las Encadenadas, Pigüé, Bahía Blanca, o sea que la provincia de Buenos Aires no llegaba al meridiano quinto todavía, al límite geográfico occidental. Bueno, por mi parte, lamentablemente el 14 de agosto la revolución concluyó. El gobierno del doctor Juan Carlos Belgrano, al gobierno no le permitieron entrar, y lo peor de todo fue que la misma persona que le había pedido Yrigoyen, a Aristóbulo del Valle, el general Bosch, de que le permitiera convencerlo a Costa que renuncie, se puso al servicio de la intervención, este general Bosch, para que efectivamente cerrar la ciudad de La Plata y pretender desalojar a las tropas radicales. Y hubo un muy triste acontecimiento en la sede del Palacio, del pasaje Dardo Rocha, en la que era estación de trenes, en la estación 19 de noviembre en aquel momento,
un muy triste acontecimiento en el cual este general Bosch con Martín Irigoyen tuvieron un entredicho entre ellos, un entredicho por una tontería, por una pavada, que inició un tiroteo, cuando las fuerzas radicales estaban subidas, desarmadas a los trenes, y un cornetas, o sea, el que va al lado del general, la enarboló, intentó pegarle a Irigoyen porque entendió de que le estaba faltando el respeto a Bosch y que ellos habían sido desalojados del gobierno, y Martín Irigoyen mata al soldado cornetas, y se mata a 2 revolucionarios desarmados. Esa es la versión de Force en su libro. Yo no había encontrado los muertos, pero sí encontré un relato de un historiador del radicalismo bonaerense que dice que fueron 37 los muertos revolucionarios por culpa de esta situación que Bosch se encargó de generar dentro del pasaje de Ardo Rocha, ya con la revolución de Temperley abortada, que fue una situación tristísima porque habían llegado únicamente con los 2 muertos de Ringelet y algunos muertos que sí hubo en las tomas de la comisaría, pero para eso vuelvo a Force de que es casi imposible, no creo que lo sea, pero hacer un mentado tratado de la revolución no es algo imposible, pero llevaría muchos años y hasta ahora creo que no se ha hecho, sino que se han tomado distintas particularidades de la revolución para explicarlas históricamente, pero fue realmente muy triste y lamentable. El vespertino La Plata, de la ciudad de La Plata, hay un comentario que yo vi de una página de 1894 que dice: nunca se contaron los muertos del pasaje. O sea que nunca hubo una verdadera idea de ese sacrificio gratuito de vidas humanas que hubo ya con la revolución, insisto, abortada, y nada más que porque Bosch, por un lado, por la intervención, Irigoyen por la otra, no supieron manejar sus propios temperamentos, por decirlo de alguna manera. Estoy hablando de Martín Irigoyen, no de Hipólito Yrigoyen, que sin perjuicio que eran hermanos, eran como personalidades absolutamente distintas. En los libros, Force inclusive, Spill, el mismo Etxepare Borda, lo disculpan a Martín Irigoyen. Yo, modestamente, me permito no disculparlo, porque creo que esa situación, si efectivamente ocurre, como dice el vespertino La Plata y como dice este historiador radical, que es, lo menciono, Carlos Jacobone, en su libro Radicalismo Bonaerense 1891-1931, fue culpa de ambos. Fue tanto culpa de Bosch como de Martín Irigoyen. Bueno, no sé si vamos a volver a ingresar por si yo quiero escucharlos a ustedes. Grandes felicitaciones, Fernando. Creo que es un aporte absolutamente sustantivo para la historia de Lomas. Supera cuantas cosas conocemos y se han escrito, y me parece a mí un brillante inicio de su participación como miembro de Número. Creo que desgraciadamente yo he tenido que por algunos momentos perderme parte de poco, pero suficiente para necesitar después leer todo su trabajo. Repito las felicitaciones. Gracias, profesor. En realidad fue un detallado y minuciosa exposición, muy clara, del cual lo felicitamos. Quedan 6 minutos, queda abierta a las preguntas. Si se llega a cortar, bueno, entraremos otra vez. Así que si alguno quiere hacer alguna pregunta, habilita el micrófono y la hace. Apenas yo, los decretos interesa porque nosotros que peleamos mucho por el nombre de La Paz, en los decretos de Belgrano no figura como pueblo de La Paz de las Lomas de Zamora. Tal vez porque había muchas estaciones de ferrocarril que se llamaban La Paz y podían confundir. El decreto sale como Lomas de Zamora. Es interesante ese dato. Bueno, mire, es un facsímil del decreto. Entiendo que fue preparado por la editorial que publicó en 1895 el libro de Force. Yo yo he llegado a un trabajo de una profesora de Benedetti
que accedió al archivo Belgrano. Tengo que conversar, esperemos cuando termine la pandemia, ya lo he agregado en la lista de pendientes, con el licenciado Manuel Belgrano para saber sobre el archivo Belgrano, el archivo que se reconoce como personal de la familia Belgrano, para saber si están los originales, eventualmente, de todos esos decretos o de parte de la documentación. También estoy investigando por el decreto del gobierno nacional en acuerdo de ministros que reconoció al gobierno de Belgrano. Porque de aquí viene el tema, o sea, pero fíjense ustedes lo importante, o sea, todos pensamos en un bestseller y pensamos por ahí en la Biblia, porque somos de raigambe cristiana, o pensamos en cualquier otro libro que se venda mucho. Si pensamos en algo que por ahí sabemos que está todos los días en la calle, pero que nada leemos, o que leemos muy pocas veces en nuestras vidas, es el boletín oficial o el registro oficial, porque nos mueve una necesidad únicamente de buscarlo y de leerlo. Pero lo que tenemos que internalizar es de que efectivamente la garantía de la República está en la publicidad de los actos. Eso fue básico y fundamental. Fue una de las premisas que Rivadavia trajo de Europa después de contactarse con Jeremy Bentham y con Destutt de Tracy, y que dijo, no hay república que no pueda arrancar si no hay publicidad de las normas. Y así fue como se creó el registro oficial en su momento, y los diarios de sesiones, y que todo se puede ratificar o rectificar, pero tiene que estar escrito, es la garantía que nosotros tenemos, es la seguridad. Los periodistas, ¿dónde van a investigar cuando tienen que investigar algo? Seguramente todos ustedes saben de que empiezan por el boletín oficial, aunque después no le reconozcan derecho de autor al boletín oficial, porque no lo dicen de que lo encontraron allí, prefieren citar a una fuente, pero en realidad van a buscar la información. Es muy triste. Yo cuando lo tenga, esto es una investigación abierta, en curso, cuando la tenga un poco mejor definida, a mí me gustaría, lo tengo que hablar con un referente como es el profesor Pesado Palmieri y algún profesor del Instituto de Derecho Constitucional también de la facultad, hacer una presentación y pedirle al Boletín Oficial de la provincia que lo publique, aunque sea como un acto histórico, de reconocimiento histórico, pero que figuren, que le den un lugar, porque si no queda como que nos intentaron borrar 20 días de historia de la provincia y que se la llevaron puesta nada más que por el ideario político de querer mantener vivo un régimen que cayó con el ascenso de Irigoyen en 1916. Recién tuvimos que esperar un poco. Perdón, acá está Miguel Belgrano, que lo veo acá. Yo también no pude entrar en la segunda, me costó un poquito, en la segunda parte, me perdí algo, pero está Miguel Belgrano, que ha sido para mí una rueda de auxilio, que lo agradezco públicamente muchas veces, mandándome cosas, porque creo que en la familia es el archivero. Así que seguramente Miguel puede decir hablando, muchas cosas interesantes. Con respecto a todo lo que habló el señor Fernando Font, y hablando con mi primo Manuel Belgrano, que estamos continuamente en contacto, yo poseo en mi poder cantidades industriales de telegramas hacia Juan Carlos Belgrano en el tema de la revolución. A su vez, en los estudios de Cheparé Borda, que mi papá le prestó documentos históricos sobre Juan Carlos Belgrano, está, si no me equivoco, que lo tengo que buscar, pero lo vi acá, está la primera página del Parte Revolucionario, firmado por Marcelo T. de Alvear y Fernando Saguier, que está en mi poder. Así que cuando usted, con tiempo, cuando usted disponga... Como no, muy agradecido. Pero hay mucha cantidad histórica y material para poder ver y auténtica. Y con respecto tenemos cantidad de fotos de Juan Carlos Belgrano para poderle hacerle llegar. Cómo no. Le agradezco mucho. Yo le comento, este trabajo que yo encontré de la profesora de Benedetti, platense, ella finaliza dejando expresa gratitud hacia el doctor Mario Belgrano, nieto de nuestra biografía. ¿Era su papá? Ese era mi papá. Claro, que él dice que por la gentileza de poner el archivo de la familia a nuestra disposición. Este trabajo es de la profesora de Benedetti, lo hizo en 1972. Está publicado. Y hay lo termina diciendo, que me queda un minutito,
Juan Carlos Belgrano, por su actuación y mérito propio, había marcado con relieve saliente su paso por el foro, por la legislatura, por la política y por la prensa, refiriéndose a las características de su... que había nacido en Brasil, porque la familia estaba exiliada durante la tiranía rosista. En la ciudad de Pelotas. En Pelotas, estado de Río Grande do Sur, y falleció en París. Sí. Te quería consultar, ¿usted sabe exactamente en qué lugar de Adrogué tenía la casa quinta su familia? No tengo ni idea, Manuel debe saber. O sea, debe estar más. Yo algunas cosas sé bastante de Juan Carlos, pero Manuel también sabe mucho. Bueno. Manuel tendría que habilitar el micrófono. El micrófono. La cámara. Ahí está Manuel. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. No, lamentablemente no tengo información del lugar exacto de la Quinta de Adrogué, no tengo. Lo que tenemos que hacer es, Miguel, un día, desempolvar. Unas semanas. Por eso, las toneladas. Tenemos muchas cosas. Sí. Ahí va a aparecer mucho, seguro, pero yo no tengo documentación. Está bien, está bien. No sé, simplemente porque como por lo general, cuando se hace la historia o se habla de Adrogué, se habla de todos aquellos que justamente Pellegrini, que tuvo su casa en Adrogué, que fue el que se encargó de generar la intervención y demás, por eso era muy, con el tiempo, cuando podamos ubicar el dato por vía de, buscaremos en geodesia, por el tema de registros inmobiliarios que de la época, a ver si lo podemos dar. Pero bueno, de todas maneras, muy agradecido igual. Perdón, Manuel, Miguel, ¿saben hasta qué año tuvo la quinta la familia? No tengo ni idea. No, porque otro lugar donde se puede encontrar el dato, que hacia 1910 empezó a aparecer, fue la famosa Guía Social de Buenos Aires, donde se ponía el nombre de la familia, las hijas solteras, la residencia de Buenos Aires, dónde era, y el nombre y la dirección de la quinta o de la estancia, o de la casa en Mar del Plata. Podría ser también un lugar, porque en los Belgranos seguro en la guía social estaba. Sí, pero creo que es más fácil en archivos catastrales encontrar. Claro, exactamente. Que de la época ya lo sabía. Eso es mucho más fácil encontrar ahí. Creo que no debe ser muy complejo. Pero bueno, un día con Miguel nos tenemos que juntar y tenemos que desempolvar toneladas de documentos que hay para poder clasificar, y que inclusive ya lo hemos hablado con Miguel, es esa documentación ir entregándola clasificada a donde corresponda, que esté bien guardada, para que sea investigada y que sea de público conocimiento, que lo hemos hablado varias veces y nos parece que es lo mejor. ¿No, Miguel? Sí, porque mis hijos no están interesados en esto y realmente sería un crimen que todo esto fuera a parar a papel para ser asado, ¿no? Entonces, la realidad es que justamente como a ustedes les interesa la investigación, hablando con Manuel este año, decidimos de a poco empezar a clasificar y tratar de digitalizar lo más importante y el resto clasificarlo y darlo a las entidades o a los historiadores, o sea, las asociaciones de historiadores. Por ejemplo, de Loma de Zamora debe haber cantidad de partes revolucionarios por telegrama, porque te digo que la pila es muy grande de telegramas, de repente. Después cartas por el tema de la revolución, te digo que es bastante la papelería que eso es. Yo simplemente como sugerencia, por lo menos lo que tenga que ver con su efectiva gestión de gobierno, o sea, con la formación del gobierno de esos 15 días, que debe haber mucha documentación, un depositario obviamente prácticamente definido, que podría ser, es el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, bajo las condiciones que la familia ponga, obviamente, para su entrega y mantenimiento. Y yo diría que justamente esto de, entiendo que el libro de Force es de 1895,
está prácticamente escrito a 2 años de la Revolución. Tiene una técnica muy especial, porque Force mandó 8 o 9 cartas y a personas que habían vivido la Revolución, a ministros, a De María, a un montón de gente que había estado en la Revolución, y publicó la nota que le envió, publicó la carta que recepcionó y después hace el traslado. O sea, es una técnica de investigación histórica importante. Ahora bien, entiendo que la redacción de los documentos que él presenta como facsímil tienen que haber sido vistos en algún momento del su propio bisabuelo, entiendo que fue, ¿no? El doctor Juan Carlos Belgrano. Abuelo de Manuel y mío. Exactamente. Exactamente. Bueno. Seguramente en el Departamento de Investigación Histórica y Cartográfica de Geodesia en La Plata, esté ahí, porque ahí están todas las pintas de todos los planos de loteos de la provincia de Buenos Aires, así que seguramente ahí... es probable, sí, es probable, sí. Sí, yo le comento, yo cuando en el gobierno de Scioli no vivía en La Plata, todos lo sabemos. Él hizo un proyecto que se llamó Puertas Abiertas, que permitió visitar la residencia de calle 5 y la gobernación en calle 6. Hay un pasillo que se llama Pasillo de los Gobernadores, donde estaba una foto del doctor Juan Carlos Belgrano, que es un pasillo que comunica la gobernación con la residencia en calle 5, y yo ahora me puse ya desde hace más de un mes en contacto con relaciones institucionales de la gobernación, inclusive le escribí a la esposa del gobernador, que es licenciada en letras, es una persona interesada por todos estos temas, pero lamentablemente no tuve respuesta, así que la foto que mostré es una foto de caras y caretas donde aparece con sus respectivos abuelos, es una foto chiquitita que un diseñador me la arregló como para presentarla tipo busto, ¿no? Y es muy importante el acto, discúlpenme que la conferencia terminó, pero por los presentes lo recalco, que él, la dignidad que tuvo de hacer su declaración jurada de bienes, fíjense ustedes que el gobernador Scioli fue 8 años gobernador de la provincia de Buenos Aires y mantuvo en plena democracia, y se jactaba de ser amigo de Alfonsín, y mantuvo un decreto de la dictadura militar, que decía que las declaraciones juradas mantenían reserva, y que nunca vamos a pisar porque él entró con una fortuna y terminó con su fortuna multiplicada. La gobernadora que lo siguió, la gobernadora Vidal, en un acto de querer romper ese paradigma de no declarar la declaración jurada que sea pública, dijo que podía ser hecha pública la primera parte de una declaración jurada, pero no el detalle de los bienes. Y si se detectara de que se filtraba la información, pedía prisión para el periodista que así lo hiciera. Fíjense ustedes la mentalidad distinta y el ejemplo que dejó, porque solamente, yo mandé una carta de lectores que le pedí por favor al diario El Día que lo publique cuando fue el affair ese de las declaraciones juradas de Scioli, y no logré que lo publiquen por problemas de espacio, no la podía reducir más de lo que la había reducido, pero la lección de civismo y de no sé qué adjetivo calificativo tenemos que ponerle, que tuvo el doctor Juan Carlos Belgrano en el momento en que juró en Lomas, es realmente única, y es para recordarla históricamente, ¿no? Me parece a mí que es para recordarla. Era un digno Belgrano. Sí, sé que juró y que asumía el compromiso por el honor de la sangre que llevaba y declaró sus bienes personales, y creo que fue el primer funcionario público que ha declarado sus bienes, y además lo hizo públicamente. Creo sin que se lo pida a nadie. Sin que se lo pida a nadie, porque no había ninguna ley ni obligación y no era de práctica hacerlo. Pero bueno, él lo hizo. Seguramente la propiedad la ha vendido esa fines del siglo XIX o principios del XX, porque cuando él fallece
sus hijos ya no heredan esa propiedad. Yo tengo la sucesión de Manuel Vega Belgrano, el hijo mayor de él, que muere en el año 1915 y no figura ese bien. Así que es muy, muy probable que ese bien lo haya vendido antes. Ajá. Está bien, sí, yo simplemente como era por haber estado trabajando en el municipio de Almirante Brown unos años, me llamaba la atención el tema. Es más, le digo, es más, en el detalle de Force no está en el detalle de su cuenta, de cuánto dinero tenía en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y yo lamentablemente no recuerdo, no lo fiché, porque cada vez que estoy en el archivo histórico me terminan prácticamente echando después de las 6:30, que es el límite para retirarse. No sé en qué documento fue que yo vi que efectivamente estaba lo que tenía de dinero en la caja de ahorro, él y su esposa, y lo que tenía en una caja de ahorro que compartía con su hija. Todo eso figura en la declaración que el doctor Juan Carlos Belgrano hizo en Lomas de Zamora el 8 de agosto de 1893. Bueno, es un gusto, les agradezco muchísimo a todos, al licenciado Manuel Belgrano, haberlo encontrado, al señor Miguel Belgrano por la invitación que seguramente tuvo del profesor Elizalde, Manuel me invitó. A la profesora Nora Fasani, a María Cristina, bueno, a todos, en realidad, todos los que están presentes, muchas gracias por su atención. Discúlpenme si fue un poco largo, pero bueno, no, lo mío no es lo breve, lamentablemente, y quedaron muchas cosas. Bueno, estamos todos agradecidos, hacemos un aplauso virtual a la distancia, muy agradecido por la exposición, muy agradecido por la presencia de todos que hayan participado. Sería interesante si está la posibilidad de que enviaran por lo menos los datos de ustedes o el mail para mantener contacto con ustedes. Yo no conocía, por ejemplo, a Nora Fasani, que es del Instituto de San Martín. Sería bueno que nos dejara al correo del instituto su mail para poder mantenernos en contacto. Lo mismo para Alberto Geli Campilo, para todos los que están, que no son del instituto, y poder mantener los contactos y a su vez también poderles enviarles información de las actividades siguientes. Así que bueno, damos como cierre, agradecemos la presencia de todos ustedes de esta forma virtual y nos estaremos conectando. Muchas gracias por todo. Alfredo, sí. Soy Liliana Ramírez, ¿qué tal? Yo agradezco muchísimo todo esto y es en la memoria de mi abuelo, Norberto Ángel Buti, italiano, que vivía en Solís 450 Temperley. Él fue uno de los que cortaron las vías en Temperley. Así que es un recuerdo familiar. Otro aporte histórico valioso. Sí, gracias. Bueno, gracias a todos. Bueno, nuevamente, muchas gracias. Gracias. Gracias.